Y es un poquito más, y después vamos a ir a hacer otro ejercicio de comunicación no violenta, ¿vale? ¿Está bien? ¿Quieren un poquito más de contenido? Sí. Bien. Bueno, empatía. Cuando nosotros establecemos empatía, permitimos que el otro modele una forma de verse y de estar presente con su experiencia interna, que le permita incorporarla gradualmente. Lo que ustedes acaban de hacer es eso, es estar con el otro con un nivel y una calidad de presencia que el otro ve que es una manera en que él se puede vincular con él o con ella. Es lo que acabamos de hacer, ser empatía. Entonces te veo con tal consideración, interés, curiosidad genuina, que te estoy modelando cómo tú te puedes tratar a ti. Es justo lo que ustedes acaban de hacer, ¿se dieron cuenta? Y entonces tú le decías una palabra y cuando tú se la dijiste, el otro dijo, sí. Y el otro puede empezar a incorporar esa misma manera de atenderse y de tocarse, ¿vale? En términos del sistema nervioso, es justamente lo que les hablaba, es prestarle el neocórtex. Aquí está el sistema límbico, aquí está el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene que ver con acciones, con reacciones más instintivas. El sistema límbico tiene que ver con emociones. Y esta parte está relacionada con algo que se llama función ejecutiva. ¿Para quién de ustedes es nuevo el concepto de función ejecutiva? Levanten. Les hablo un poquito de función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Conforme vamos creciendo, se va desarrollando más y más materia gris en esta zona, es decir, de la infancia a la adultez. Y mientras más materia gris tenemos acá, más tenemos la capacidad de hacer tres cosas. Una, regular impulsos. Dos, planear. Y tres, tener flexibilidad cognitiva. Repito, regular impulsos, planear y tener flexibilidad cognitiva. Estas tres capacidades del ser humano en conjunto se llaman función ejecutiva. Les digo más o menos de qué se trata cada una. Regular impulsos se entiende fácilmente, ¿no? Es que viene un impulso y tienes un espacio de libertad para no ser reactivo. Capacidad de planeación se refiere a poder pensar un escenario siguiente y poder intuir cuáles serán las consecuencias de los actos. Capacidad de planeación, decir, a ver, para llegar allá tengo que hacer A, B, C, D y es probable que esto ocurra. Y por último, flexibilidad cognitiva es tener opciones de respuesta ante un estímulo determinado. Que no seas de una sola respuesta, que tengas opciones de respuesta. Les pongo un ejemplo. Justo en Jalisco, con un equipo de amigos, se hizo un protocolo para desarrollar la función ejecutiva de jóvenes que tenían conflictos con la ley. Estos muchachos estaban en la granja porque habían asaltado a mano armada, habían violado o habían asesinado. Eran chavos que habían hecho esas conductas. Y entonces empezó a buscar cuáles eran las variables vinculadas con su conducta. Se llaman factores de riesgo, se empezaron a buscar factores de riesgo y normalmente entre los factores de riesgo se habla de la zona donde vives, se dice que es un factor de riesgo, tu nivel educativo, factor de riesgo, si tus padres viven contigo o no, factor de riesgo, nivel socioeconómico, factor de riesgo, nivel de estudios, factor de riesgo, ¿se entiende? Y entonces, al hacer un perfil de factores de riesgo de los muchachos, ¿qué creen? Que no se encontró un perfil específico de factores de riesgo que compartieran. ¿Qué quiere decir esto? Que entre estos muchachos había quienes tenían alto nivel educativo y quienes no. Que entre estos muchachos había quienes vivían con sus padres y quienes no. Entre estos muchachos había quienes tenían un alto nivel socioeconómico y quienes tenían un bajo nivel socioeconómico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, no había como que dije, no había una constante, exacto. Y entonces se decidió medir una variable interna que se llama función ejecutiva. De lo que se dieron cuenta es que el 80% de los muchachos, más o menos, tenían un menor nivel de función ejecutiva que muchachos de su misma edad. Es decir, tenían menos capacidad de tres cosas. Díganme qué cosas. Listo. Listo. Y entonces, capacidad de planeación, regulación de impulsos y flexibilidad cognitiva. ¿Okay? Y entonces,
la hipótesis de trabajo era que si ellos practicaban mindfulness y otras estrategias, por vía de la neuroplasticidad iban a desarrollar las habilidades asociadas al desarrollo del neocórtex. Un protocolo de entrenamiento de 10 semanas y un porcentaje muy importante de los muchachos aumentó de manera significativa la función ejecutiva. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque nosotros, si practicamos mindfulness y otras estrategias como algunas que veremos mañana, de autocompasión y compasión, estamos ejercitando el neocórtex. Estamos desarrollando la función ejecutiva, que es importante tanto para nuestra salud mental y nuestro buen funcionamiento en la vida, como para acompañar a otros. ¿Entienden? Es una capacidad fundamental para tener empatía. Es fundamental. Porque ¿qué empatía vas a tener si cuando estás frente a alguien que está activado emocionalmente, inmediatamente reaccionas? No puedes conectar con empatía, vas a reaccionar simplemente. Entonces más o menos por ahí es la explicación. ¿Qué más de la empatía? El escuchar del facilitador es atender el interior de las personas y permitirse a sí mismo el quedar absorto en la contemplación de esta persona. Esto es Rogers, y es una descripción linda. El escuchar del facilitador, y por facilitador se entiende terapeuta, maestro, padre de familia, etc., es atender el interior de las personas y permitirse a sí mismo el quedar absorto en la contemplación de esta persona, que es lo que ustedes acaban de experimentar también. Es estar ahí con curiosidad, tratando de conectar, de intuir. Es como estar absorto. No estás enjuiciando, no estás diagnosticando. Estás ahí curioso, curiosa. Y se habla de que esta empatía está relacionada con algo que se llama empatía visceral en el cerebro. Esta empatía visceral en el cerebro es las zonas de tu cerebro que se activan cuando estás resonando emocionalmente con el otro. Resonar emocionalmente es un poquito como notar el sabor de la experiencia del otro. ¿Qué áreas de tu cerebro están vinculadas con esta empatía que acabas de vivir? La corteza cingulada anterior, es esta que está aquí, anterior cingulate cortex. La amígdala, tenemos estas áreas en el cerebro que se llaman amígdalas, que se activan cuando tú resuenas emocionalmente con alguien, también cuando te sientes en peligro. Me decía una alumnita en Puebla, y si a mí ya me las extirparon, ¿qué hago? No. Están más arriba. Están en el cerebro. Ya no me ves bien linda. Y otra área que se activa es la ínsula. La ínsula está acá. ¿Ya vieron? Está en los dos hemisferios. Está aquí en azul. Cuando tú estás conectando con otro y resonando, se activa tu amígdala. La amígdala está vinculada con la conciencia corporal. Cuando tú estás con alguien y estás conectado contigo, con tu intuición, con tu cuerpo, se está activando la ínsula. Y esto te permite tener empatía. Las personas que tienen mayor densidad neuronal en la ínsula son personas que tienen más empatía. Son personas que más fácilmente conectan contigo, porque están más conectados con ellos. Las personas que están más desconectados de sí mismos tienden a tener mayor dificultad de conectar con otros. ¿Se les hace lógico? Sí. Entonces llegas con ellos y en lugar de conectar, te echan un juicio y una historia y una evaluación y un diagnóstico. O te quieren arreglar. Te quieren arreglar, exacto. Y llegas, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo tienes que hacer? Exacto, entonces todavía ni te escucha, ni conecta, y ya te está echando ahí el rollo, ¿no? Y creo que eso nos pasa más a los hombres. Creo que estamos más orientados. Dice, ven nomás. A todos los hombres que estamos acá es a los que más nos pasa. Por eso somos bien machos. Bueno, yo no lo sé. Ojalá cada vez menos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos más orientados a resolver, solucionar, lograr, ¿no? A la eficiencia. A la eficiencia. ¿Sí? Estaba dando un curso de esto en Cuernavaca y me decía un alumno, ahora después de escucharte, es médico, mi propósito es tener un insulón. ¿Cuál era su proceso, su propósito? Generar una empatía. ¡Qué sexy! Más...
ínsula y la amígdala, ¿de qué capa embrionaria vienen? ¿De las segundas del...? No sé, no sé. Estaría padre que investigaras. Bien. Empatía. Dice, y simultáneamente observar las asociaciones cognitivas y afectivas de uno mismo con esta experiencia. Esto es algo interesante porque aquí lo que comentaba es cómo permitirte quedar, cuando estás con alguien ahí, como con esta curiosidad que ustedes mostraron, pero también ver qué diablos está pasando contigo. Técnicamente. Técnicamente. Sí. ¿Qué está pasando contigo? Esto es lo que ya les comentaba Pau. Un facilitador centrado en la persona no hace empatía, ni tiene respuestas empáticas, sino que está en un estado empático y mantiene una actitud abierta a la experiencia de otro. Y bueno, esto es lo que ya también había comentado. Algo que te puede permitir observar asociaciones cognitivas y afectivas tuyas es esta práctica que hicimos al arranque, y vamos a hacer un poquito más de práctica de mindfulness. ¿Se acuerdan del porcentaje que les pregunté? ¿Qué porcentaje del tiempo están distraídos? ¿Cuánto? Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se cita mucho en este contexto. Es un estudio que hizo Matt Killingsworth, psicólogo. Y cuando yo revisé el estudio había tomado 40.000 muestras, pero siguió tomando muestras. Entonces lo que les voy a decir proviene de esas 40.000 muestras que tomó. Lo que hizo Matt fue generar una aplicación telefónica y tú participabas voluntariamente en el estudio. Y la aplicación te mandaba una alerta de manera aleatoria y te preguntaba varias cosas. Te decía, ¿en este momento estás atento o estás distraído? ¿Estás haciendo algo agradable o desagradable? ¿Estás distraído en algo agradable o desagradable? Te hacía una serie de preguntas. Tu nivel de bienestar del 0 al 10, ¿cuánto es? ¿No? Entonces ya contestabas. Bueno, 40.000 muestras. Y encontró que las personas reportan, y yo creo que el estudio tiene un error de paralaje, se llama, un error, ahora se los cuento cuál es. Pero las personas reportan estar distraídas el 46.9% del tiempo. Es decir, la mitad del tiempo de nuestras actividades cotidianas parece que estamos distraídos. O sea, de las 12 horas que dura este seminario, ustedes están 6. El resto de las horas no sé dónde están. Sé que me están viendo y me hacen cara así. ¿No? Decimos algo gracioso y regresan. Pero más o menos la mitad del tiempo. Yo creo que el error está en que cuando te mandaba la notificación, tú te hacías consciente de lo que estabas haciendo y reportabas, estoy atento. Creo que ahí hubo un error, pero digamos que el estudio es preciso. O sea, el estar distraídos la mitad del tiempo de nuestra vida ya es bastante. Ahora, hay otros datos interesantes que propone uno o que descubre. Es que las personas reportan estar más felices cuando están atentas que cuando están distraídas. Eso es muy impactante para mí. Parece que nos da mayor bienestar subjetivo, mayor felicidad, estar atentos que estar distraídos. Pero otro dato que para mí es todavía más impactante es que las personas reportan tener mayor felicidad cuando están atentas que cuando están distraídas en cosas agradables. ¿Se entiende ese dato? Las personas reportan estar más felices cuando están atentas que cuando están pensando y distraídas en cosas agradables mentales. Esto es un dato interesante porque hablaría de que es más saludable para nuestra mente cultivar la atención que cultivar ensoñación agradable. A mí me hace mucho sentido porque cuando estamos atentos es mucho más fácil que entremos en algo que se llama estados de flujo. Para quien el concepto de estados de flujo es relativamente nuevo, levante la mano. Okay. ¿Qué es estado de flujo? Un estado de flujo es cuando tú estás inmiscuido en la tarea que estás haciendo, incorporando tus habilidades y pierdes conciencia de 3 esferas de la persona. Pierdes conciencia del lugar, es irrelevante dónde estás, se te olvida. Pierdes conciencia de tiempo,
se te pasa rapidísimo el tiempo y pierdes esa esfera de persona. O sea, dejas de estar pensando y elucubrando en ti. ¿Sí les ha ocurrido eso alguna vez? Sí. Y entonces estás tan metido en la tarea y estás tan comprometido con tus habilidades y con lo que está ocurriendo, que es un estado, quien acuña el término se llama Mihai Csikszentmihalyi, y él dice, este es el estado de la felicidad. Lo que propone Mihai es que si nosotros aprendemos a estar más tiempo en estados de flujo, vamos a tener mayor felicidad. Y lo más interesante es que justo en ese estado, donde salen todas tus habilidades cognitivas y motrices para hacer la tarea. Estados de flujo. El cultivo de la atención promueve los estados de flujo. ¿Okay? No es que el estado de flujo sea la causa de la atención, sino más bien el poder tener atención promueve el estado de flujo. ¿Okay? Entonces, bueno, todas estas áreas de su cerebro, solamente como proceso de autoconocimiento, para que se conozcan más. Todo lo que aparece aquí en azul son las áreas que se activan cuando estamos distraídas. Y aquí lo que aparece de rojo. Para que se den una idea, estas zonas del cerebro se activan cuando tienen imaginería mental. Si ahorita yo les pido, traten de recordar cómo fue el platillo que se comieron durante la comida, qué colores tenía, qué textura se veía. Si les pido que lo imaginen, es muy probable que tengan actividad en estas zonas del cerebro. En esta zona del cerebro se encuentra el área de Broca. Y estas son áreas que tienen que ver con el lenguaje. Cuando estamos distraídos, tendemos a tener conversaciones internas. ¿Sí les ha pasado? Claro. Y esta zona de acá está vinculada con el pensamiento lógico y con la resolución de problemas. Entonces, ahorita yo les pongo un problema matemático y les pido que mentalmente lo traten de solucionar, es muy probable que la actividad en esta zona del cerebro aumente. Bueno, pero no solo eso, cuando están distraídas y distraídos, también se activa esta zona vinculada con las emociones. Entonces, muchas veces cuando se distraen, evocan recuerdos emocionales. ¿Se identifican con esa experiencia? Tú recuerdas algo que te pasó, que fue lindo, que fue desagradable, que no sé cuánto, ¿no? Bien. Todo esto se activa en los momentos que me están viendo así. Ay, pobre cerebro. Es difícil competir con eso en realidad. Entonces, lo que hace la práctica de mindfulness es disminuir el tiempo que pasamos con esta activación. Esta activación tiene un nombre para quien es nerd como yo. El nombre de esta activación se llama Default Mode Network. En español lo traducimos como red de funcionamiento por defecto. Y como muchos alumnos cuando escuchan por defecto empiezan a pensar que están defectuosos, entonces yo le llamo red de funcionamiento predeterminado. Los niños desde los 8 meses de edad tienen esta activación. O sea, no es que hayan jugado mucho con el iPad. Parece que es un rasgo que traemos como especie. Que de repente decimos, ay, es que ahora hay tantos estímulos. Entre los 8 meses parece que ya lo traemos un poquito predeterminado, ¿vale? Esa es la hipótesis de la psicología evolutiva. ¿Podrías repetir el nombre en inglés, ahorita? Default Mode Network. Gracias. Y como este seminario se trata de acompañamiento terapéutico, imagínate qué ocurre cuando estás enfrente de tu paciente, alumno, cliente en red de funcionamiento predeterminado. Qué tanta conexión, qué tanta empatía. ¡Pobrecito, claro! Y tú... Y el otro así de, no, es que la otra vez, mi vida, eso fue muy importante. Por eso, si logramos disminuir el tiempo que pasamos en la red de funcionamiento predeterminado, vamos a conectar más, vamos a tener mayor autorregulación, mayor empatía, ¿se entiende? Por eso es fundamental cultivar la atención. Por eso mindfulness es fundamental. Lore. Como ayuda, soporte, no sé, para claridad, me conecta mucho con la parte que me compete nuestra profesión, nuestra área, con mis colegas, porque
unos fomentan mucho como la distracción. Entonces, con la oportunidad para mí de mucho a través de ti, de mindfulness, la atención, yo no me siento como familiarizada con eso, ¿no? Como el pone brillo, o sea, desajusta, desatiende. Entonces ahorita, ¿qué es esto? ¿Qué de esto? ¿Qué procuramos distraer? Yo siento que procuro esa atención con el niño, con el papá, qué siente, qué esto, qué pasa. Entonces, en eso yo no puedo estar en el juego de la distracción. Yo siento que me pierdo. Entonces, pero como se promueve el otro, yo, ¿qué tanto con el otro se está promoviendo esta parte que tú dices de no estar atentos por querer distraer una experiencia a la que te voy a llevar? Porque cada que vas a vivir, ¿sí? Entonces, pues, si me ayudas a aterrizar, siento que digo, yo no vivo eso. Siento que yo justo esa parte, ¿no? ¿Cómo reacciona el niño? ¿Qué siente? ¿Qué manera? Que no le mientas, pero no le puedes decir una verdad cruda. Que a veces los papás se te adelantan y es que, por ejemplo, ¿no? Vas a sentir cuando vamos a hablar de anestesia, y vas a sentir en tu vida, pues está bien, ¿no? Y a veces veo que los papás me te van a inyectar, yo no me ayudes, papá. Ajá. Sí, que digo, por una parte, como otros promueven como, no, que la hormiguita, y yo no, porque si dices la hormiguita, yo no sé qué le vaya a generar hormiguita, y qué palabras, que esto me siento con ese enfoque, pero digo, en general en mi área se promueve la distracción. Sí. Ahí en estos términos estaríamos hablando justo de esta parte de no conexión. Podría, sí. De hecho, algo que, fíjate qué interesante, porque podría ser un proceso de gran aprendizaje en este tipo de espacios, como el dentista y otras cosas. Poder empezar a cultivar conexión y conciencia corporal con eso, con el niño. Entonces, ayudarlo en el proceso a que note cómo se siente cualquier cosa que le esté pasando, los pies, las manos, ¿no? A lo mejor tener a la mano, no sé, a lo mejor tienes por allí, por decir cualquier cosa, a lo mejor tienes un refri ahí mismo en tu consultorio, entonces mira, antes de entrar te voy a pedir que sientas este hielo y que lo sueltes, y tener una tacita con arena o con semillitas de no sé qué, y entonces hacer ese proceso. El niño, cuando está haciendo eso, no se está distrayendo, está atendiendo las sensaciones corporales, diferentes estímulos, y entonces lo puedes ir induciendo hacia, mira, agarra el hielo y vas a notar un momento en que la mano empieza a sentir tal cosa, como él le llame, ¿no? Bueno, esto ahorita lo vamos a hacer y puede que lo sientas acá. Entonces lo que hace es traer la atención al niño en su cuerpo, de manera que cuando esté presente a la experiencia, en lugar de estarle entrenando para que se fugue y se resista y se distraiga, permitirle una experiencia en esta aproximación holística que le llamas, de estar consciente de su experiencia corporal. Sería un entrenamiento fabuloso. Yo agradecería que me hubieran hecho eso en la infancia, te lo juro. Y por otro lado, por ejemplo, algo que a mí me pasó alguna vez, no para que lo hagan, pero solo por contarles una anécdota. ¿Puedo contar esa anécdota? Sí, regresé a estar un tiempo en retiro y entonces fui al dentista. Ya saben, ¿no? Todo el... Bien, y entonces dije, ¿sabes qué? No me pongas anestesia, ¿no? Quiero vivir la experiencia. Yo había pasado unas semanas practicando justamente atención sostenida en el cuerpo, y fue muy interesante notar cómo, como parte del proceso de mindfulness, cuando tú diriges la atención a determinada zona del cuerpo, las sensaciones en esa zona aumentan y las sensaciones en el resto del cuerpo disminuyen. Entonces yo estuve atendiendo mis piernas, ¿no? El respaldo, las manos, y pude atravesar por esa experiencia sin sufrir por el dolor, ¿no? Había experiencia, no, me tuvieron que tapar una muela, ¿no? Entonces te hacen el zzz para quitarte así, luego así, ¿no? Pero bueno, solamente como una alternativa, en el sentido de que tú puedes gestionar tu atención y disminuir tu sufrimiento a partir del dolor. Entonces, no para que lo hagas con los muchachos, pero solo en el sentido de que se puede hacer, pues, ¿no? Creo que sería una experiencia muy enriquecedora, sí, en lugar de distraernos. Sí, gracias. Bien, bueno, pues parece que no fue tan sexy toda esta la neurociencia para este grupo, pero ¿sí? ¿Les hizo de alguna utilidad? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Del insulón. Eso fue lo más sexy de todo.
Muy bien. Lo más sexy que llevas hasta ahorita. Bueno, pues vamos entonces a hacer una práctica. ¿Qué hora tienen? 5:35. Bien, eso lo vamos a hacer más adelante. Quería yo enseñarles cómo está esta parte. Y vamos a hacer entonces autoempatía. Ahí está. Aquí está la explicación. ¿Vale? Bien. Voy a introducir lo que es autogestión emocional y luego vamos a hacer una práctica de autoempatía. No tengo un slide de autoempatía. Si necesitas lo puedes ir escribiendo en el pizarra. ¿Vale? Bien. ¿Qué implica la autogestión emocional en este modelo que le estamos presentando? ¿Se acuerdan de los dos componentes que les presentábamos de presencia terapéutica? Uno era qué y el otro era qué. Dos componentes de la presencia terapéutica. Dos circulitos. Conexión Lo de consideración positiva y funcional. y autocuidado emocional. Exactamente. Conexión y autocuidado emocional. Son los dos componentes en los que estamos acentuando la presencia terapéutica. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las acciones que nos vayan a ayudar a tener autogestión? Y ahorita vamos a practicar algo de esto. Una, resonar emocionalmente de forma saludable. ¿A qué se refiere esto? A veces tenemos una resonancia emocional que no es saludable. A la resonancia emocional que no es saludable se le llama en inglés empathic distress. Empathic distress, a veces lo traducimos como malestar empático y a veces como distress empático. ¿Qué es el empathic distress? Es cuando tú estás presenciando el sufrimiento de alguien y su sufrimiento empieza a afectarte y te secuestra. Empathic distress, ustedes lo conocen. A veces estás con alguien que quieres mucho, que está doliente y su dolor te secuestra. ¿Okay? Entonces, parte de la autogestión emocional es aprender a resonar, pero sin que te secuestre. ¿Okay? ¿Qué mecanismos se usan? Ahorita vamos a practicar uno más, pero el que te va a ayudar mucho en esto es mindfulness. Mindfulness te permite tener un pie en tu propia experiencia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a ser consciente de tu propia experiencia. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo se sienten tus pies, tus manos? Eso es algo que vale la pena hacer cuando estás acompañando a alguien más. ¿Qué estoy sintiendo? Eso te permite estar en ti, sin que te secuestre el otro. ¿Vale? Otra cosa es atender las propias necesidades emocionales, conectando con autoempatía. Y aquí les voy a decir una frase de un psicólogo de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y él dice: "If you name it, you tame it". Exacto. ¿Cómo se llama? El psicólogo, no lo sé, si te interesa mañana te lo... Daniel Siegel. No es un principio de Siegel. No, no. ¿verdad? Pensé que sí. No, Siegel lo que tiene es que toma muchos contenidos que no son suyos. No, mi corazón. Sí, no es su principio. Sí, él no da fuentes. Hay que pasar el mensaje. Hay que pasar el mensaje. Le rompí el corazón, ¿verdad? Sí, me hago consciente. Sí, entonces, mañana les puedo conseguir el autor, el investigador. Pero lo que ellos encontraron es que cuando tú estás teniendo cierta experiencia emocional, y esto se hizo en estudios de resonancia magnética funcional, metían una persona, ¿conocen la resonancia? ¿Sí? Los metían en resonancia magnética funcional, les detonaban determinadas emociones a partir de diferentes estímulos, notaban la actividad nerviosa en el cerebro y luego les pedían que nombraran la emoción. Con solo nombrar la emoción disminuía de manera importante la activación de la amígdala. Una manera de explicar esto es que disminuía la intensidad de la emoción solo con nombrarlo. Por eso, algo que ustedes compartían ahorita durante el ejercicio es que cuando lograban nombrar su emoción sentían como que algo caía en su propio lugar.
como que la expresión fue voy a mi centro y algo se asienta. Porque lo nombras, y cuando lo nombras, lo que ocurre es que estas zonas del cerebro, como la neocorteza, se activan y disminuyes la activación del sistema límbico y la amígdala. Entonces, se puede experimentar como tener claridad, se puede experimentar como entenderlo, se puede experimentar como desahogarte porque lo nombraste. Y el principio así lo enuncian. Si lo nombras, lo domas. ¿Okay? Bien. Y es parte de atender las propias necesidades emocionales. Luego, otro componente de la autogestión emocional es recuperarse del estrés empático ofreciéndose autocompasión. Mañana estaremos trabajando con estos dispositivos fisiológicos que nos permiten tenernos ternura y calidez. ¿Se acuerdan que somos mamíferos? Sí. Bien, como mamíferos tenemos una serie de dispositivos que nos permiten conectar con otros, que garantizan la conexión con las crías. Si nuestros cuidadores primarios no conectaran con nosotros como cría, nos dejaban morir. Y ya vimos que somos sumamente vulnerables, ¿se acuerdan? Entonces, algo que es interesante, que es relativamente novedoso en la psicología, es dirigir tu ternura, que está diseñada para ir hacia los infantes y hacia los enfermos y ancianos. O sea, tu ternura, que ha evolucionado para cuidar de otros, dirigirla hacia ti. Sumamente nutritivo y sumamente saludable. Mañana lo vamos a estar haciendo. Tener ternura contigo. Muy importante. Otra manera de tener autogestión emocional es saborear la elevación moral y experimentar regocijo por las propias acciones. ¿Esto qué quiere decir? Paul Ekman y Friesen, estos dos psicólogos de las emociones, ellos hablan de una emoción que se llama elevación moral. ¿Qué es la elevación moral? ¿Han visto videos de estos que dicen fe en la humanidad restaurada? Bien, cuando tú ves a alguien haciendo un acto altruista, hay una experiencia interna que tienes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la siente? ¿Cómo se siente su cuerpo? Cuando ven a alguien haciendo algo bueno por alguien. Emocionada, conmovidos, inspirados. Bien, esta emoción, desde el mundo de Paul Ekman y Friesen, se llama elevación moral. Entonces, algo que es importante que hagamos, colegas, para poder mantener nuestra autogestión emocional y salud mental, es frecuentemente experimentar elevación moral. Necesitamos conectar con historias de personas que nos inspiran, que nos hacen ver lo bueno de la humanidad, que nos hacen encontrar ejemplos que modelar. Eso nos va a traer con energía, con entusiasmo, con recuperación. Si no cultivamos elevación moral, fácilmente nos vamos a desgastar. Vamos a pensar que el mundo es una basura, que todo es peligro, que no vamos a ningún lado y que pues me mato. Ay, no. Listo. Ya. Pues sí, o sea, no hay salida, no hay para dónde, la humanidad se va al carajo. ¿Para qué todo lo que hago? Es importante conectar con la elevación moral. Estaba yo un día platicando con la hija de Paul Ekman, con Eve Ekman, y ella me decía, es que debería haber gimnasios de elevación moral, gimnasios de la compasión. Yo le decía, ¿cómo se vería eso? Se vería como un lugar donde tú llegas, practicas compasión y las personas comparten historias de altruismo, de prosocialidad, de logro, de ayuda. Porque eso te va a generar inspiración, tranquilidad, esperanza. Entonces es una práctica muy, muy recomendable. Y por otro lado, también vale la pena experimentar regocijo por las propias acciones. Y esto es algo muy complicado porque nos han enseñado que si tú valoras tus acciones y te regocijas de ellas, eres un engreído, narcisista, la fregada, bye, ¿no? Ególatra. Entonces, ¿cómo es el regocijo por las propias acciones? Es conectar con el gozo de que hay virtud que se expresa a través de ti. Conectar con el gozo de que hay virtud que se expresa a través de ti. ¿Qué diablo significa eso? Significa sentir mucha felicidad, porque hay cosas que haces que son constructivas. Y además las estás buscando todo el tiempo. Todo el tiempo quieres contribuir.
Ustedes contribuyen todo el tiempo. Contribuyen a la felicidad de su pareja, de sus hijos, de sus alumnos, de sus pacientes. Todo el tiempo. Pero damos eso por hecho, no nos regocijamos, no sentimos alegría por eso. Entonces el proceso es sentir alegría porque hay virtud que se expresa a través de ti. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ¿cómo nos liberamos del riesgo de volvernos narcisistas, ególatras, insoportables? La manera de hacerlo, si se requiere hacerlo, si no vamos a caer en algo que se llama frivolidad. La manera de hacerlo es reconociendo que tu virtud no es tuya, es el resultado de un número increíble de causas y condiciones. Tu virtud no es tuya, ni tu lenguaje es tuyo, ni tu ADN es tuyo. O sea, tu ADN viene de unas generaciones y de 2 células primordiales que fueron ahí. Idealmente 2 personas se la pasaban bien, ojalá, ¿no? Se juntaron. Como para decir, mi virtud es mía. Es fruto de mi esfuerzo y de mi inteligencia y de mis logros. Cuidado, o sea, tu nivel de privilegio tampoco tú lo generaste, ¿no? Entonces, la manera de regocijarte de tus acciones es reconocer que tu virtud no es tuya, y por otro lado reconocer que tampoco te va a durar mucho. A veces nos vinculamos con nuestra virtud como esto soy yo, soy tan bueno para esto, soy tan buena para esto. Es como, relájate un montón, que dentro de poco tus habilidades cognitivas, tu energía, tu buenura, tus habilidades motrices, todo va en decadencia. La belleza se acaba, amigo, ¿qué le hacemos? Por fuerte todavía tenemos tiempo. Y la gravedad causa estragos. Exactamente, sí, exactamente. Bien, entonces, no te va a durar mucho y no es tuya. Pero regocíjate de que hay virtud que se manifiesta a través de tus acciones. Esto es fundamental para tener autogestión emocional. Es que bueno que hay virtud. No soy yo, no es mía, qué bueno que está presente, qué maravilla. Y entonces no te vuelves narcisista e insoportable, sino que te regocijas mientras existes. ¿Vale? Listo. Es una manera de llamarle, es humildad. Claro. Otra manera de llamarle es realismo. La meta no te va a durar mucho, no eres tú. Bien, comentario. Te iba a decir, hay un taller que ofrece Google, va dirigido a mujeres, se llama I Am Remarkable, porque soy sobresaliente. Sí. Y toca un tema muy fuerte, pero real. A las mujeres, por lo general, a nivel mundial, se nos enseña a ser modestas, y las cualidades que se celebran en un hombre se condenan en una mujer. Entonces, este taller escarba un poquito en eso, en reconocer las virtudes, en reconocerlas y abrazarlas y adueñarte de ellas, aunque siendo mujer y aunque la sociedad no va a quitar que soy mandona y el hombre va a decir que eres líder y es entonces. Entonces, de repente es muy fuerte y está padre ir y conocer y escuchar a otras chavas que viven lo mismo, situaciones similares, y pues es empoderarse, ¿no? Un poquito, y está súper padre esta parte del balance, ¿no? Esta virtud está ahí, y especialmente se nos castiga si nos celebra, pero vamos apoyándonos y vamos apoyando no solo a, bueno, por lo general es a las mujeres, pero también hay hombres por proporción de personalidad, carácter, súper exactamente lo mismo. Se llama I Am Remarkable, ofrece Google y es gratuito, lo dan en Wiser, lo dan en Montón, lo dan en varios. Si les interesa. Muchas gracias. Gracias, qué linda, señores. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrarle ahorita a estrategias de autogestión. Hicimos hace rato una de empatía, ¿se acuerdan? Hicimos otra de mindfulness y ahorita vamos a hacer estrategias de autogestión a partir de la autoempatía. Bueno, esta práctica que les voy a compartir es una práctica de comunicación no violenta. Entonces,